Estas imágenes vienen a propósito de que se están agotando en el mercado energético mundial las reservas y se enfrentan ya a una de sus crisis más agudas en décadas. La Agencia Internacional de Energía encendió las alarmas al confirmar que las reservas globales de petróleo disminuyen a un ritmo récord, arrastradas por la escalada bélica en Asia Occidental. A continuación, detalles. Esta situación mantiene en vilo la estabilidad económica global ante el temor de un desabastecimiento generalizado de combustibles. La magnitud del desplome es histórica. En solo 2 meses, los inventarios internacionales perdieron 246 millones de barriles de crudo, tras registrar bajas sucesivas de 129 millones en marzo y 117 millones en abril. El origen del colapso radica en el bloqueo del Estrecho de Hormuz, impulsado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta arteria marítima estratégica, por donde transita el 20% del petróleo mundial, hace que el cierre de esta vía afecte la oferta global que cayó drásticamente, acumulando pérdidas de suministro de 12,8 millones de barriles diarios desde febrero. Ante el descalabro de la oferta, los precios internacionales se dispararon, llevando al barril Brent a superar los $120 en momentos de extrema volatilidad. El impacto ya golpea con fuerza al consumidor final mediante el encarecimiento de la gasolina y el diésel, mientras sectores clave como el aeronáutico sufren cancelaciones de rutas debido al coste del queroseno. Para frenar la espiral inflacionaria, la IEA autorizó la liberación histórica de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Sin embargo, aunque ya se inyectaron 164 millones al mercado, la volatilidad persiste de cara al verano boreal. Paralelamente, la crisis forzó una revisión a la bajada del consumo global para 2026 en 420,000 barriles diarios, alterando el panorama energético e impulsando una acelerada discusión sobre la transición hacia fuentes renovables. La alerta de la agencia se convierte en algo que puede ser crítico, pero para comprender mejor el tema, ¿qué son las reservas estratégicas de petróleo? Bueno, aquí se los contamos. Las reservas estratégicas de petróleo son inventarios de crudo y productos refinados almacenados por gobiernos y empresas bajo mandato estatal para responder a crisis de suministro. Nacidas tras la crisis del embargo petrolero de 1973, funcionan como un colchón de emergencia que inyecta crudo al mercado cuando ocurren interrupciones repentinas en la oferta global, con el objetivo de mitigar la escasez física y amortiguar la volatilidad de los precios. Actualmente, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía, IEA, tienen la obligación legal de mantener un volumen equivalente a un mínimo de 90 días de sus importaciones netas. Este blindaje energético global suma alrededor de 1.800 millones de barriles, distribuidos entre 1.200 millones de reservas públicas estatales y 600 millones custodiados por la industria privada. Para su conservación a largo plazo, el crudo se deposita en complejas instalaciones subterráneas, excavadas en forma de sal, tanques industriales o terminales portuarias. A lo largo de la historia, la IEA ha coordinado liberaciones colectivas en 5 ocasiones críticas. La primera se ejecutó en 1991 durante la Guerra del Golfo, seguida por la intervención de 2005 tras los destructivos huracanes Katrina y Rita en el Golfo de México, y la de 2011 por la guerra propiciada por Occidente en Libia. Las mayores operaciones se registraron en 2022 debido al conflicto en Ucrania, donde se liberaron más de 180 millones de barriles. Pese a su utilidad histórica, analistas de firmas como Bloomberg Intelligence y Wood Mackenzie advierten que este mecanismo solo ofrece un alivio temporal, y ante una crisis de gran escala, como un cierre total del Estrecho de Hormuz, las reservas estratégicas resultan insuficientes para compensar los déficits masivos de la oferta global ni evitar repuntes históricos en los precios. Bueno, como sabemos, tanto el petróleo como el gas natural son recursos no renovables, pero ¿cuándo se acaban las reservas? ¿Y qué pasaría si esto llega a suceder? Bueno, la teoría de la curva de Hubbert sostiene que la producción mundial de petróleo alcanzará un punto máximo antes de iniciar un declive irreversible, aunque organismos como la International Energy Agency estiman que la demanda podría comenzar a caer hacia el 2028 por el avance de las energías renovables y los vehículos eléctricos. Expertos advierten que las reservas accesibles podrían volver
verse insuficientes durante la segunda mitad del siglo si el consumo global continúa creciendo. Si las reservas llegan a agotarse o a reducirse drásticamente, las consecuencias afectarían la economía mundial. El aumento extremo de los precios del combustible impactaría el transporte, la producción de alimentos y el suministro eléctrico. Crisis recientes como la operación militar especial en Ucrania mostraron cómo una reducción del petróleo disponible puede provocar inflación, apagones y paralización de actividades esenciales. Bueno, a pesar de la parálisis en el estratégico estrecho de Hormuz y de un crudo Brent rozando niveles críticos por la guerra en Asia Occidental, los gobiernos globales evitan activar sus inventarios de emergencia. Decidir el momento exacto para liberar estos recursos nunca es un cálculo sencillo, especialmente en un escenario bélico, con parámetros cambiantes y sin un calendario claro de resolución. Los expertos señalan que la principal reticencia radica en el temor a perder el margen de maniobra antes de tiempo. Si la crisis se prolonga por meses, los países que utilicen sus reservas se enfrentarían al complejo desafío de reponerlos en un mercado desabastecido. Por ello, potencias comerciales como el G7 prefieren reservar este mecanismo como un recurso de última instancia. De momento, las autoridades apuestan por la diplomacia. El simple hecho de debatir públicamente la opción de una liberación coordinada envía una señal de preparación que ayuda a enfriar la especulación y genera un efecto tranquilizador en los mercados internacionales. Revisamos cómo se encuentran los precios del petróleo al cierre de la jornada. Iniciamos como todos los días con el West Texas Intermediate de referencia en Estados Unidos, que marcó un precio en este caso de $90.93. Esto representa una caída de $2.40. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en este caso en $100.35, cayendo 3.19. Mientras que el crudo promediado por la OPEP, en este caso registró un precio de $107.37, cayendo $5.01.